El libro Derech Hashem. Una pregunta. Si yo solamente escucho la palabra Shakul, pero no escucho toda la verajá. No. Usted tiene que escuchar el final de la braja. Okay. ¿Sí? Si no escucho al principio, depende si tengo cara de judío o de cristiano. Pero si no... pero, si dice al final, sí se dice amén. sí. No sé en dónde. Helek Gimel. Ya le digo, ya. No. Estamos. Está marcado. Mire. Ese es otro. Pero esa es otra edición. Otro libro. Gracias. Helek Gimel. Por aquí. ¿Qué página es? Página 115 para los de este color, si les interesa. Y a los que no les interesa, entonces. 115 por aquí. Bueno, estamos en el libro Derech Hashem, tercer parte del libro, capítulo 5, inciso 4. Estamos en la mitad y estamos hablando de la diferencia de todos los profetas con Moshe Rabenu. Hablamos de este tema ampliamente. Estamos en la mitad del inciso 4, donde dicen las palabras Vegam bekol ze yesh madrigot rabot. O sea, nosotros dijimos de que la diferencia esencial entre Moshe y los demás profetas es que la visión profética de Moshe es bien clara, es bien nítida, es bien contundente, sin interrupciones, sin trances, de una manera directa, despierto, consciente, etc. Mientras que los otros profetas están en la otra situación, donde sí al final el profeta recibe la revelación divina, pero es de una manera mucho menos clara, mucho menos nítida, con más filtros, prácticamente inconsciente. Y por eso son las grandes diferencias que tenemos entre todos los profetas, sin excepción, y Moshe Rabenu. Pero también dentro de los diferentes profetas hay diferencias, ¿sí? Y eso es lo que dice aquí el Rav Moshe Chaim Luzzatto. Vegam bekol ze yesh madrigot rabot. También en todo esto que acabamos de decir, hay diferentes niveles, diferentes categorías. Be'evdel ben navi le navi. La diferencia entre cada uno y uno de los profetas. O sea, el punto en común es de que todos tienen filtros. Todos están inconscientes, todos están dormidos, están en sueño, etc. La pregunta es, ¿cuántos filtros? ¿Sí? ¿En cantidad? ¿Qué calidad de filtro? ¿Hasta qué punto de inconsciencia? Entonces eso ya va cambiando de acuerdo al Naví, de acuerdo al profeta. Entonces Ishayahu es una cosa, y Irmiyahu es otra cosa, y Jezquiel es otra cosa, y Eliyahu es otra cosa, y Yoná es otra cosa, etcétera, etcétera. Sheyesh שהאספקלריה שלו מצוחצחת משל חברו, porque hay un profeta que su
como lo denominamos, su espejo, su filtro, es más clara, más limpia, más pulcra que la de su compañero. Umasik beoter berur, y por eso puede percibir la profecía, la palabra de Hashem, de una manera más clara. Veulam, pero, anavi amasik kol ze, masik העניין לאמיתו. O sea, el punto final que tenemos que entender es de que cuando el profeta percibe y recibe la palabra de Hashem que se dirige hacia él, masik העניין לאמיתו, lo que está recibiendo lo está recibiendo de una manera verdadera, fidedigna. Sí, esto no es una fantasía, no es una imaginación del profeta. ¿Cómo se escribe? No es una ilusión. ¿Cómo se escribe en su muerte? ¿No se dice lo mismo que le amito? No, eso es meitó su muerte. Amitó es No son las mismas letras. emet. Sí. ¿Sí? Es una forma de, ¿sí? Emet le amitó. Es que es, Que lo amitó significa que es fidedigno, es verdad, es cierto. sí, pero es su verdad. ¿Najón? La del profeta. ¿Beseder? Es lo que él está viendo. Sí, pero su verdad. es de Najón. Pero lo que estamos diciendo aquí es de que hay filtros, hay diferencias, hay inconsciencia y hay diferentes cosas que aparentemente al final uno puede decir, bueno, ¿y quién te asegura que es eso? ¿Quién te asegura que es eso? Entonces, el profeta está seguro que es eso porque es eso. Correcto. Porque eso es lo que está sucediendo. Él está ahora en la dimensión de la profecía. De la verdad. ¿Ves? Y lo que está percibiendo, lo que está visualizando, por supuesto a nivel intelectual, mental, de su sensación, de su alma, es emet, es verdad. De Ainu. O sea, ¿cuál es la seguridad que tiene el profeta? El profeta en el momento que recibe esa energía divina que se le revela a él, se le aclara de una manera sin discusión que el que se le reveló y el que se le muestra a él es Hashem. El profeta eso lo tiene claro. Al majón de que lo recibe con un filtro y con otro filtro, y él está inconsciente, y él está en el sueño, y no está despierto, Zenajón, todo eso es cierto. Pero el punto final es de que cuando el profeta tiene que decir qué fue lo que me sucedió, lo que me sucedió fue profecía. Rav, una pregunta. En ese tiempo no habían profetas falsos. Eso lo vimos. Los profetas del Baal y demás. Umesigiñana es paclaria y él percibe el asunto del espejo, ¿sí? Del filtro. Metziutó besodó, su existencia y su secreto. Y él percibe y entiende y comprende todas las cosas que son influenciadas hacia él por Hashem de una manera clara, verdadera, como ya recordamos anteriormente. Pero muchas veces estaba leyendo, estudiando, cuidado con los falsos profetas. Dice, por ejemplo, yo estoy pensando en Jonah, cuando fue a Nínive, ¿cómo sabían que realmente estaba hablando de algo que le había dicho a Hashem, de una profecía? ¿Cómo podían ellos distinguir que era realmente un profeta de Hashem? Porque hicieron Teshuvá. Lo que usted está preguntando es otra cosa. El Ramjal no está hablando cómo los demás se dan cuenta que este profeta es un verdadero profeta. Lo que el Ramjal está diciendo aquí es cómo el profeta se da cuenta que él es verdadero profeta. Eso es lo que está diciendo. Sí,
es la diferencia. Es una cosa. Por eso pregunté, estaba pensando en eso. No. Aquí es como el profeta se da Él cuenta sabe que que él es realmente profeta. que está profetizando, que lo que se le está revelando es a Kadosh Baruj Hu. O sea, que sabe diferenciar lo que es una Mejor. profecía. Después, como él le demuestra eso a el la gente. pueblo, eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Yo estoy hablando aquí de cómo él mismo reconoce Que es una que profecía. él está ahora en el Profeta. estatus de profeta, en el estatus de profeta, que está profetizando. Mejor, Ok. mejor. Entonces, eso es bediuk lo que dice el Ramjal. En el momento que al profeta le sucede eso, él está en una situación que no tiene ni un miligramo de duda que eso es lo que está ahora vivenciando. Profecía. Ajá. Ya que lo tema de Yohanan, ¿él quiso ser profeta, Rab? ¿O quiso, en algún momento de su vida dijo, no quiero serlo? Los profetas estudian y crecen para ser profetas. ¿Sabes? Pero el que decide al final quién es o no profeta es Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Eso es lo que siempre nosotros enfatizamos, que es la diferencia entre la filosofía griega y los intelectuales en el mundo, que todo es lo que yo hago, lo que yo decido, lo que yo estudio, Ajá, lo que yo me preparo, y a donde llego es donde yo llego, y eso es Porque todo, yo y no hay quiero. nada más. Najón. Pero cuando hablamos de un Naví, el Naví sabe que él hace todo menos algo, ser profeta. Y es profeta. Sotomere, él pasó todas las instancias, ¿sí? Ya pasó todos los exámenes para ser profeta. Solamente le falta un pequeño detalle. Pequeño. Que Hashem lo acepte. ¿Eh? Que Hashem lo Que a Hashem acepte. se le revele. Nada más. Eso es lo único que le Esa falta. pequeñez. ¿Eh? Esa pequeñez. Najón. El examen final. Eso lo das. Najón. Señor Rabino, también hay profetas que no estudiaron para profeta. Que Hashem, hola, Los soy escogió. tu hijo, ¿cómo está? Y eso, ¿cómo queda ahí loco? Ya. No, O sea, o sea, ¿lo estudió? O sea, Badai que los profetas, no, los profetas ¿no lo estudió? tienen que ser personas de nivel, de categoría, ¿sí? No dijimos que tienen que ser genios, pero tienen que ser personas Con ciertas de buenas cualidades. midot, de buenas cualidades, de conocimientos, kamuban, de Torah y de ese tipo de cosas. Entonces, a eso llega el profeta. ואומנם, כמו שהתוודע כבוד אליו הוא על ידי כל העתקי הציור האלה, כן על ידיעות המגיעות לו הם על ידי חידות ומשלים. ובדרך החלום, שהוא האמצעי של ידו הנבואה מגעת, כמו שזכרנו למעלה. Entonces, así como decimos nosotros que se le revela, se le manifiesta el honor divino, ¿sí? Por medio de todo lo que nosotros explicamos, por medio de todos los filtros y por medio de básicamente perder toda la sensación de estar desconectado básicamente del mundo físico material, y estar dormido y estar básicamente en una situación donde el mundo corporal no sea una molestia y no sea una mejizá, una interferencia, bediuk, que no permita que el hombre reciba la profecía. Asimismo, dice el Ramjal, hayediot amagiot lo, los conocimientos que le llegan al profeta son por medio de hidot, meshalim, por medio de alegorías, ejemplos, ejemplificaciones que Hashem le envía al profeta. Adivinanzas también. Ubederech Halom, y por medio del sueño, שהוא האמצעי שעל ידו הנבואה מגעת. זאת אומרת, el medio, ¿sí? Que Akadosh Baruj Hu utiliza, que en el tubo, el conducto que Akadosh Baruj Hu utiliza para que llegue la nebuá al profeta es por medio del halom, es por medio del sueño, como se zaharno le manda. Pero eso es Kilu la estrategia. Esa es la estrategia. El sueño tiene que ser, porque el profeta Pashut Meod despierto no puede controlar esa dimensión espiritual y, como ya explicamos,
el único que tiene esa capacidad de estar despierto, de estar consciente, de poder hablar con Hashem, y que su cuerpo no sea un impedimento, es solamente Moshe Rabbeinu, mientras que todos los demás profetas, su cuerpo, su físico, su conciencia, sus sentidos, no le van a permitir poder recibir, porque no lo van a poder soportar. Entonces por eso necesita estar en toda una dimensión de inconsciencia, que es básicamente el sueño. Todo. Hasta aquí los demás. Nevuato shel Moshe, empezamos en el inciso Hei. Nevuato shel Moshe Rabbeinu alav shalom. La profecía de Moshe, y bederech yoter elyon mikol ze, es en un camino, en una forma más superior de todo lo que acabamos de explicar. Vehu, y es la Rishona, el primer punto, שלא היה צריך לצאת מחושב והרגשותיו ולא לחלום כלל, אלא הייתה נבואה מגעת לו עודו במצבו התמידי, וזהו שנאמר בו, פה אל פה הדבר בו. El primer punto, ahora básicamente el Ramjal nos vuelve a... O sea, no nos vuelve, nosotros ya lo vimos eso en el Rambam, en el Maimónides, que es muy anterior al Ramjal, pero ahora el Ramjal básicamente vuelve a explicar esos puntos que diferencian con algunos agregados de él respecto a la diferencia de Moshe con los demás profetas. El primer punto es que Moshe Rabbeinu no necesita despojarse momentáneamente de sus sentidos, de sus hushim. Moshe Rabbeinu puede estar consciente, puede ver, puede escuchar, puede tocar, puede tener gusto, puede tener olfato, puede tener todo normal, ¿sí? No tiene que salir de sus sentidos, ¿sí? Como los demás profetas, que para recibir la profecía necesitaban momentáneamente despojarse de todos esos sentidos que tienen los seres humanos y de sus sentimientos, de sus hargashot. ¿Qué? Sentimientos. Sí. Los sentidos. No sentimientos de, como nosotros llamamos el concepto de sentido, sino otra vez, de sentir las cosas, ¿sí? Verlas, verlas, Sensorial, veló la jalón klal, y no necesitaba estar en el sueño ni siquiera parcialmente. Ela, sino Haitá nevuá magatlo, la profecía le llegaba a él, a Moshe, en su situación constante, o sea, lo que llamaríamos normal, podríamos decir, en su situación normal. Moshe, llegaba, le guía. Haitá nevuá magat, magialo, le llegaba a él, odo, mientras él estaba en su situación constante, normal. Vezeu shenemar bo, y eso es lo que dice la Torah, pe el pe adaber bo, boca a boca hablaré con él, o sea, la boca normal, el cuerpo normal de Moshe, con todos sus sentidos y con toda su conciencia, exactamente como antes que Hashem se le presente, antes y después, o mientras tanto, para Moshe era exactamente la misma situación. Pero él tenía el teléfono directo con Hashem. Pero se habla O sea, bien. hablaba lo que Hashem, él decía lo que Hashem le decía. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, ya vino. Pero la diferencia del profeta que soñaba, que es muy diferente al tema. Entonces Moshe está fuera parte, podríamos decir, de lo que es los profetas. Si dice P, el P al verbo, ¿es una forma de decir que le hablo así? ¿O lo puedo tomar literal?
que es pongo en literal. su boca Yo ahora las estoy hablando palabras. con usted, ¿verdad? Y usted está hablando conmigo. Sí, estamos ¿verdad? hablando Entonces, boca a entonces boca. ahora a mí o a usted le pasa algo que no le pasaba antes de hablar conmigo o de usted de hablar conmigo. No. Estamos Pero igual. yo puedo pensar que en este caso, como Hashem no está allá sentado, sino aquí también, Sí. entonces yo puedo pensar que él habla desde mi boca y yo le A pongo través. mi boca a él. A través de mi boca. No, pero Hablar no, solo. no, la raíz de No, Yahshua, no, 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 La no. voz de él no El pasuk no dice pe betoch pe. habló con La él. Torah no dice boca dentro de boca. Dice pe el pe. Es una forma, Boca hacia boca a la verbo. es una forma de hablar. Mejor. Le hablaba al oído. Hablaré en él. Mejor. Le hablaba al oído. Entonces, básicamente esa es la idea, Yo le respondía. que todas esas interferencias que molestan a nivel físico, material, sensorial, y que por ese motivo había que neutralizarlas en los demás profetas, Para que tuvieran y interferencia. por eso era necesario que el profeta esté dormido y que reciba las cosas por medio de un sueño, etcétera, etcétera. Todo eso en Moshe es totalmente irrelevante. En Moshe Rabbeinu, cuando hay que recibir la nebuá, no es necesario neutralizar nada. ¿Por qué no es necesario neutralizar nada? ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu está en un nivel espiritual tan elevado que toda su existencia básicamente está lista y preparada para poder recibir la profecía divina. Y por eso todo lo que en cualquier otro cuerpo humano, en cualquier otro ser humano, Había que prepararlo provoca esa problemática de percepción. Y por eso cuando tienes un problema, ¿sí?, de captación, entonces hay que solucionar ese problema. Y la solución en los demás profetas era, bueno, que esté dormido, que reciba por sueño. En Moshe Rabbeinu todo eso es irrelevante, porque Moshe Rabbeinu tiene un tipo de nivel que su cuerpo y que sus sensaciones y que su existencia y que sus sentidos están exactamente hechos para poder recibir la profecía. Totalmente diferente a los demás. No, Juan. Ya fe. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que decir que el cuerpo de Moshe Rabbeinu era diferente al cuerpo de todas las demás personas. Aunque cuando uno lo veía como todo carne y hueso, Lo veía vestido. ¿mejor? Pero Caniré que era de otra calidad, era de algo diferente. Otra forma. Medio ángel, medio hombre. Mejor. No, la Tome- forma igual, la calidad diferente. No, todo, la forma es diferente también. Moshe Rabbeinu tenía piernas como cualquier hombre, y manos como cualquier hombre, y cara como cualquier hombre. Pero le brillaba la Pero, Najón, la Torah dice, Karan Orpanev, tenía como una especie de luz especial. Najón, Él estaba en otra situación diferente. Najón. Ya fe, puta si eso es que pshutó, no que pshutó. Ya fe. Bekitur, entonces, ese es el primer punto. Sí. De que Moshe Rabbeinu no tiene que despojarse de sus sensaciones, no tiene que despojarse de sus sentidos. Y no, cualidades no tienen que ver. Cualidades son cosas espirituales. Yo estoy hablando de cosas físicas, Aquí estamos hablando de materia. Que la materia no sea una interferencia. Entonces Moshe Rabbeinu puede seguir siendo un hombre a nivel corporal y material exactamente en la profecía como era antes de la profecía, y por eso Pashut no necesita estar inconsciente, sino que puede estar en toda su conciencia. Una pregunta. ¿Sería que Moshe Rabbeinu tenía sentidos más elevados que los que tenemos nosotros? O sea, otros sentidos desarrollados. Yo diría que los tenía más pulidos.
Sí. Tener una visión O diferente. sea, más por iluminados. encima de los 5. O sea, los sentidos de Moshe Rabbeinu estaban todavía en el mundo físico-material, pero estaban prácticamente lindando con el mundo espiritual. Y por eso, en el momento que el cuerpo de Moshe Rabbeinu es casi alma, entonces en ese momento no hay interferencia. Porque toda la interferencia es provocada por la materia. Pero en el momento que la materia es una materia pura, es una materia refinada, entonces, Pashut Meot, Monagit Kaja, es como decir energía. ¿La energía es física o es espiritual? ¿Qué es la energía? La energía. ¿Ah? No, la energía es materia. Sí, la energía es la que hace toda la materia. ¿No? Pero si tú agarras, ¿no? ¿Qué es una mesa? Una mesa es... Yo le digo que Trozo de madera. ¿Ah? ¿No? esa es Algo una físico. energía. Eso es lo que yo veo. Claro. Pero si usted tiene una buena lupa, ¿qué va a ver? Energía. Átomos. ¿no? Sí, pero es lo que vio Moshe Rabbeinu con la zarza. Entonces nosotros tenemos que ilu decir de que Moshe Rabbeinu, ¿no? En el momento que estamos hablando de su cuerpo, ¿no? Entonces nosotros, Behemet, los terráqueos, las personas normales, entonces los terrícolas, nosotros ¿qué veíamos en Moshe? Un cuerpo como cualquier otro cuerpo, ¿sí? Menos la luz esa que ¿no? Pero en realidad, diré que el cuerpo de Moshe Rabbeinu era más como energía, era como átomos. Y por eso por ahí puede penetrar la palabra de Hashem sin ningún obstáculo, sin ninguna diferencia. ¿Qué? Esto es energía que vibra lento. No. Por eso es sólido. No. La energía de Moshe vibra muy rápido. Entonces no es sólida, es más energía. Una fe, no. Atraviesa más. Rabino, en este caso sería realmente como el cerebro de una persona divergente y el cerebro de una persona normal. Es como el cerebro de una persona divergente y una persona normal. Se ha demostrado que el cerebro de una persona divergente, su función va 100 millonésimas más rápida que la de una persona normal. Moshe Rabbeinu, por lo tanto, es una luz completa. O sea, ilumina es medio ángel, medio Ya fue. Eso, básicamente. Por eso es que los otros tenían obligatoriamente que soñar para de esa manera tratar de interpretar lo que se les estaba. Le tenía que taparse la cara. No tenía nada. Aparte. Él automáticamente comenzaba el mensaje y a decir lo que iba a decir. No, pero Moshe se nació así o llegó a ese nivel. No, Moshe Rabbeinu no se hizo así. No. Moshe Rabbeinu se hizo así. No nació así, se hizo así. Hashem lo hizo así. Pero ya nació Así lo creó. con una predisposición para todo esto. Cuando nació. Bueno, eso le iba a decir. Pero Si no, Hashem no lo hubiera salvado del agua. Si abrieron la cuna ya salía luz. Moshe, De niño sí, había algo muy especial. Aval, como una vez comentamos, de que la Torá nos dice claramente cómo nació Moshe Rabbeinu. ¿Mejor? ¿Cómo nació Moshe Rabbeinu? Como nace cualquier otro niño. Y fue un hombre de la casa de Leví, que se casó con una mujer de Leví, y Baruch Hashem, más alto, tuvieron un hijo. Entonces, los Jajamín preguntan, wow, este pasuk es increíble. Este pasuk me enseñó cómo se tienen hijos. ¿Cómo se tienen hijos? Lo vi. Papá, Lo vi. mamá, y nació el hijo. ¡Wow! Eso la Torá lo tiene que explicar, ¿no? Si no, no lo hubiera sabido. Solo en la Biblia de los judíos. Ya, pero había. ¿Ya fue? Entonces, a buenos entendidos, pocas palabras, ¿no? Hay otros por otros lados que nacen sin papá y mamá, ¿sí? O nacen con dos papás, o con dos mamás, o con mamá sin papá, o con papá sin mamá, ¿no? Y la mamá queda virgen. Y ahora es laboratorio, también laboratorio. Laboratorio, laboratorio. Pero ya desde el principio, Moshe Rabbeinu, ya había algo, porque
por eso mataron a los niños, porque ya de un principio ya estaba destinado para ser la persona que tenía. Mejor. La Torá dice que cuando Batia abrió la canasta, entonces vio ahí, vaya, quitó, y dice Jajamín que vio una luz, que vio algo hasta. ¿Verdad que Moshe Rabbeinu tenía una neshama especial? Pero Moshe Rabbeinu tuvo que trabajar para llegar a ser Moshe Rabbeinu. Y esa es la gran enseñanza que nosotros tenemos en toda nuestra vida, de que sí, que Rabbi Shimon Bar Yochai no nació Rabbi Shimon Bar Yochai, y Rabbi Akiva no nació Rabbi Akiva, y que Hillel no nació Hillel. Rabbi Akiva a los 40 años venía al Talmud Torah a estudiar el Aleph Bet, no sabía hebreo. Entonces, los niños que se burlaban de él. Hay potencial, pero hay que desarrollarlo. Entonces, ese es el primer punto. La parte sensorial, que en Moshe Rabbeinu era la adecuada y no era interferencia. Número 2. La visión de Moshe Rabbeinu era bien clara, como una especie de ventana o vidrio que está bien limpito, bien claro, y que por el otro lado se puede ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Transparente. ¿Sí? Transparente. Muy bien. Entonces, de aquí aprendemos dos cosas. Que por un lado, sí hay físico, sí hay materia. ¿Sí? Porque hay una aspaclaria, hay un espejo, hay un material, porque Moshe Rabbeinu es cuerpo, tiene cuerpo. Tiene cuerpo. Entonces hay una división. Pero es una división que básicamente no interfiere. ¿Por qué? Porque la Neshama se puede conectar directamente con el Kadosh Baruj Hu como si no hubiera esa interferencia. De lo clara no se ve que hay. Estaba todo junto. Mejor. Entonces eso es lo que dice, que Moshe Rabbeinu veía las cosas como si las vería de primeramente un solo filtro, Keilu, cuerpo. Y además de eso, el filtro estaba totalmente puro, limpio, pulcro, y podía percibir las cosas de una manera bien clara. 2. 3. Además de eso, toda la información divina que le llegaba por medio de la profecía, le llegaba de una manera bien clara. Bien clara. Sin mashales, sin nada. Yafé. A una persona que le cuesta entender las cosas, hay que darle un ejemplo, una alegoría, algo para que pueda captar el concepto. Mejor. Entonces hay que contarle una historia para que de la historia él pueda asimilar y percibir y sacar la moraleja. Moshe Rabbeinu no necesita cuentos, no necesita historias. A él le dices directamente de qué se trata. La moraleja de una vez. Esos son los midrashim, ¿no, Rab? Los midrashim, que nos ayudan a entender muchas veces. ¿Y por qué golpeó la piedra entonces? ¿Y por qué la golpeó? Porque es hombre. Porque es humano. Mitad hombre, mitad. Es hombre. De la mitad humana fue la que... Al fin y al cabo es hombre. Entonces, ¿cuánto de hombre tiene? Tiene 1 gramo suficiente para equivocarse una vez. Velo al yedei chidot, y no por medio de alegorías. Y eso es lo que dice la Torah, en visión y no en alegorías. ואולם גם לא היה הכבוד מתגלה כפי מה שאפשר לא לקבל. עכשיו, no nos equivoquemos. ¿Sí? No hagamos de Moshe Rabbeinu lo que no es. ¿Qué no es Moshe Rabbeinu? Dios. No. Aquí viene el gran pero de los peros. ¿Sí? Totomeret, con la cabot y con toda la grandeza y con toda lo espectacular de quién es Moshe Rabbeinu. ¿Sí? Gam lo, también a él, la revelación de Hashem se
manifestaba que Fima Shefshar lo lekabel, de acuerdo a lo que él puede recibir y concebir de esa revelación divina. ¿Qué? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Moshe Rabbeinu es, como dijimos antes, terrícola, es terrestre, tiene cuerpo, es ser humano. ¿Qué? Es hecho como es un ser humano con materia corporal, y por eso Moshe Rabbeinu necesitaba recibir la profecía, y la recibía de acuerdo a lo que él podía y de acuerdo a su personalidad, que ciertamente era de una manera diferente a todos los demás, pero la diferencia no era una diferencia de que él deja de ser una criatura corpórea. Sigue siendo una criatura corpórea que tiene cuerpo, que tiene vida física y material. Y por eso lo que él puede recibir, lo recibe. Y de acuerdo a lo que él podía percibir en la visión, porque si no es así, el hombre no puede percibir a su creador. Dentro de lo que es la existencia humana y dentro de lo que es la posibilidad de la percepción de lo divino, Moshe Rabbeinu es lo máximo, ¿sí? Y por eso lo que podía él percibir y recibir de la revelación divina era algo que lo percibía de una manera completa y de manera clara. Moshe Rabbeinu básicamente llegó a la cúspide en cantidad y en calidad. Toda la información que llegaba de Akadosh Baruj Hu la tenía totalmente clara, ¿sí? En cantidad y en calidad, en profundidad. Como una persona que ve por medio de un espejo, de un vidrio que está metzuchzach, que está limpio, que está pulcro, claro, irá y que alumbra, y que no hay ningún impedimento, no hay nada que le impida poder percibir y ver lo que él tiene que ver en este momento. Y eso es lo que dice que la figura de Hashem él vio. Como van que aquí no está hablando de la figura física, porque Hashem no tiene físico, no tiene cuerpo, sino que estamos hablando aquí de la idea de la profecía, que eso es lo que veía Moshe. Porque aquella figura que se le presentaba a Moshe, que es la temuná, que es la figura, Ayama Vito Toya Fe, Moshe Rabbeinu lo podía ver de una manera muy clara, muy buena. Lo que no podían los demás profetas. Afilu que se les presentaba, ¿sí?, la revelación divina, lo que podían ver, lo podían ver, pero lo veían de una manera que no era tan nítida, no era tan clara, no era tan contundente, ¿sí? Y lo veían, ¿sí?, como medio en una especie de nebulosa, ¿sí? En una especie de nebulosa, mientras que Moshe Rabbeinu las cosas las veía de manera bien clara. En base a la figura o lo que él podía ver y percibir, podía interceptar y percibir y entender y comprender de una manera muy grande, muy clara, como más que cualquier otro de los profetas que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, esta profecía es una... Sí, así. La profecía de Moshe Rabbeinu es una profecía luminosa, con una luz completa. ¿Cómo van? Una luz hasta donde el ser humano puede llegar. Los demás profetas veían nublado. Veían, es profecía, es la presencia de Hashem, pero lo que perciben es nublado en comparación a la claridad que tenía Moshe Rabbeinu. Entonces, Yosef el Sadik y Daniel, muchas personas
interpretaron, por ejemplo, sueños y cosas de esas. Eso, ¿cómo ellos podían captar que era en sueño lo que Hashem le decía, mañana vas a decir, vas a ver esto? ¿Cómo podían saber lo que era la traducción de los sueños? Porque también eran profetas. Sí, ya lo sé que eran profetas, pero no tenían Otra vez. como por ejemplo Jonás, que le dijo a Hashem, tienes que ir hasta el Nínive, tienes que hacer esto o lo otro. Ellos Nosotros captaban ya la Neshama suya, ya hacía la traducción. nosotros dijimos de que mejor, entonces Koden Kol hay que ver si lo que soñó Yosef al final resulta que es un sueño profético o no. No queda claro. No queda claro, porque la Torah no dice de que esos sueños vinieron aparentemente de Hashem. ¿No? Ellos le contaron y Y hay quienes opinan que eso es bediuk lo que Jacob vino quería indagar, básicamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué son estos sueños? ¿Esos sueños son nevuá o no son nevuá? ¿O son qué? Había un rey, no recuerdo cuál, que soñó algo y le dijo a los profetas, me tienen que decir mis sueños. Si no, Nebuchadnezzar, ¿no? y llamaron a Daniel, y Daniel le dijo, usted tiene que decirme mi sueño. Entonces cuando Daniel está parado enfrente del rey, sin caerse, sin absolutamente nada, le pasa la película del mismo sueño. ¿Qué? Igualito. Y él le dice cuál es el sueño. A Yosef, el faraón le dijo un errorcito y Yosef se lo corrigió. Porque le mostró también el sueño, sin caerse, sin pararse, sin estar dormido ni nada. Entonces hay muchas formas como se manifiesta. Entonces, este es el tercer punto. Entonces, otra vez, el primero es la no necesidad de la desconexión sensorial. El segundo, que las cosas se ven, sí, por medio de un filtro, pero ese filtro es bien puro, bien claro, bien limpio. Y el tercero, de que toda la información que le llega a Moshe Rabbeinu es una información que la puede captar y percibir de una manera bien clara, bien contundente. Muy bien. Cuarto punto, Ve'ot Evdel haya ben Shear HaNeviim le Moshe. Y otra diferencia que había entre los demás profetas y Moshe, Shear HaNeviim lo haya be'adam linave be'kol shah. Los demás profetas tenían un teléfono divino, pero el teléfono tenía una sola forma de comunicación, de arriba hacia abajo. One way. No. ¿Sí? El profeta nunca podía agarrar el teléfono y ponerlo en funcionamiento, sino que él tenía que esperar la llamada. ¿Ceder? Eso es lo que sucedía con los demás profetas. Pero Moshe no. Moshe tenía teléfono directo y de vuelta. Mejor. Ela, בשעה שהיה בורא יתברך שמו רוצה, el momento que el profeta, que Hashem quería profetizar, ¿quién? היה משרה שפעו עליהם, él reposaba su shefa, su abundancia, su influencia sobre los profetas, umitnabeim, y de esa manera profetizaban. Sotomere, el profeta básicamente todo lo que hacía en lo que se refiere a la nebuá es preparación. El profeta tenía que prepararse para ser el receptáculo adecuado, para ser el kli kibul. Pero al final el que vierte la nebuá, el que vierte la energía, el que vierte la influencia, es una decisión única y absolutamente de Akadosh Baruj Hu. Y por eso el profeta no tenía ningún control de poder decidir en qué momento él recibe la profecía. Tenía que estar preparado para recibirla. Pero más que eso, no podía. No podía decirle a Hashem, ya estoy listo, hágale pues. Le podía decir, pero Hashem no le hace caso. Hashem,
אך משה רבנו עליו השלום, משה רבנו, היה הדבר תלוי ברצונו. Moshe Rabbeinu tenía control absoluto de su profecía. והיה מסור בידו להתקשר בו יתברך, y estaba entregado en sus manos de poder conectarse, de poder agarrar el teléfono y él hacer la llamada divina. ולהמשיך אליו הגילוי כפי הצורך, y jalar sobre él la revelación de Hashem de acuerdo a la necesidad del momento, como lo vemos en varios lugares donde Moshe Rabbeinu le dice a el pueblo de Israel, a las hijas de Tzlofjat, y a los que le vienen a preguntar qué pasa con el Korban Pesach, y en ejemplos diversos que tenemos en la Torá, donde Moshe Rabbeinu dice: Top, por favor, salgan de la oficina, espérenme afuera, que tengo que hacer la llamada, la conexión, y Besat Hashem, en unos minutos regreso con la respuesta que ustedes están buscando. Pero Filo Moshe llamaba y Hashem tenía que ir por el teléfono para decir, ¿qué? Perdón. No, alguien me contó que tenía teléfono incorporado. Es un chiste. Y va con el Bluetooth. La señal está mala, sí. Llamen por WhatsApp mejor. Está mala la frecuencia. Y siempre tenía conexión, ¿Qué? Entonces, eso fue lo que encontramos ahí en la Parsha del Korban Pesach, de aquellos que estaban impuros y que no podían hacer el Korban, y le dijeron a Moshe: ¿qué vamos a hacer? Nosotros también queremos hacer el Korban. Y les dijo a esas personas: Imdu, esperen, ve'eshme'a, y escucharé, y les voy a hacer escuchar, ma yetzaveh Hashem lachem, que les ordena Hashem a ustedes. ¿Qué? Y ahí Rashi explica y dice las maravillosas palabras: Ashrei yelud isha, bienaventurado un hombre que nació de una mujer, o sea, un ser humano, Shekach muftach, que así está asegurado, Shekol zman shaya rotzeh haya medaber im Shechina, que cuando él quería, hablaba con la Shechina. Muy bien, entonces, lo que vimos hasta ahora, básicamente, en todos los ejemplos anteriores, es la calidad de la nebuá. ¿Qué? Tomeret, ¿cómo Moshe percibía la nebuá y con qué claridad y sin filtros, etcétera, etcétera. Aquí ya pasamos a un punto que nos especifica y nos enseña que no solamente que Moshe Rabbeinu tenía esa claridad en el momento de la profecía, sino que él podía elegir cuando eso suceda, cuando eso se va a manifestar. Veot. Y otro punto más. ששאר הנביאים לא היו משיגים אלה עניינים פרטיים. מה שאדון ברוך הוא היה רוצה להגיד להם. אך משה רבנו עליו השלום זכה שיגלו לו כל סדרי הבריאה, ונתן לו רשות לחקור את הכל ולחפש בכל, ונמסרו בידו כל המפתחות שלא נמסרו לבן אדם מעולם, והוא שאמר הכתוב וכל ביתי נאמנו, וכן נאמר אני אעביר כל טובי על פניך. Y el último punto que hace también una gran diferencia entre Moshe y los demás es que todos los profetas, básicamente, cuando se vinculaban con Hashem en la profecía, eran en aspectos específicos y particulares. Inyanim pratim, lo que en ese momento Hashem veía que era necesario de revelarle al profeta. Bueno, ahora hay que ver qué hacemos con la ciudad de Nínive. Entonces Hashem se revela con Yoná y le dice: bueno, ahora tienes que ir ahí y ver qué pasa. Sí, con Eliyahu Naví, bueno, ahora hay que ir con los profetas del Baal y a ver qué hacemos ahí. Entonces cada uno en su situación, en su momento y en su lugar. Y eso es lo que Hashem le revela al profeta. Pero Moshe Rabbeinu Zahá, tuvo el mérito que le revelen Kol
Sidre Abria. Moshe Rabbeinu tuvo una revelación que básicamente... ¿Ma? Mérito. ¿Sí? Sí, el mérito de que le revelen básicamente todos los secretos de cómo funciona la existencia, el mundo, en todos sus niveles. ¿Qué? El Midrash, la Gemara dice que 50 portones de Binah, de conocimiento, fueron creados en el mundo, y Moshe Rabbeinu recibió casi todos. ¿Cuántos? 49. Y entonces Shlomo Amelech, Shlomo Amelech es otra cosa. ¿Qué? Mejor. El Ramban explica en la Akdamá, en el prefacio a la Torá, que en Briat Olam, que en la creación, sí, lo que estamos diciendo aquí del tema de la Binah, de los secretos, no sé, de la astrología, de la anatomía, de todo lo que tiene que ver con la creación a todo nivel. Y se le dio a él el reshut, el permiso de investigar todo y de buscar todo y de indagar en todo. Y fueron entregadas en sus manos todas las llaves del conocimiento que no fueron entregadas a ningún hombre nunca. Najón. Cuando la Torá dice que Moshe Rabbeinu, que Shlomo Amelech fue el hombre más jajam de la faz de la tierra, Najón, fue el hombre más jajam de la faz de la tierra. El problema es de que Moshe Rabbeinu no es hombre, es algo diferente. Es hombre, pero no está en esa categoría o en esa dimensión, y por eso Shlomo Amelech, a tu pregunta, dijo: Amarti echkama vehi rechoka mimeni. Shlomo Amelech Bemet logró percibir, entender todos también los secretos de la Torá y muchas cosas, pero dijo Amarti echkama, ani echkamti, o sea, tuve mucha sabiduría y mucho conocimiento, pero ella, vehi rechoka, más de rechoka, ella está lejos de mí. Y los mefarshim preguntan quién es ella. ¿De qué habla Shlomo Amelech, el rey Salomón, cuando dice que ella está lejos de mí? ¿Quién es ella? la vaca roja. La vaca roja. Pero Moshe sí sabía. Entonces hay quienes dicen Vehi rechoka mimeni es la Torah en general, todos los secretos más profundos de la Torah, ¿sí? Yo estoy lejos de ella, pero hay alguien que no, que es Moshe. Y Najón, y hay quienes dicen Vehi es la paraduma, la vaca bermeja, que es Zot Chukat Torah, que es uno de los temas más profundos y más secretos de la Torah. A ver, vemos ahí que ya Shlomo Amelech, él dice, no se crean lo que dicen sobre mí. Lo que dicen sobre mí es Najón, pero con todo el respeto a Shlomo Amelech, dice Shlomo Amelech del mismo, ¿sí? Con todos mis respetos a ese Shlomo Amelech, o sea, a mí mismo, bueno, yo con Moshe Rabbeinu, ¿qué puedo hacer? ¿Qué? Yo leí un midrash que Shlomo rezaba que por favor, que él quiere ser igualito que Moshe. Y le contestaron esa noche. Y por eso Shlomo tiene las letras, por eso Shlomo tiene las letras de Moshe, ¿najón? Shelomo, ¿najón? Shin Mem Hei menos la Lamet. ¿Por qué? Porque Shlomo Amelech quería llegar a Le Moshe, quería llegar a Moshe, pero bueno. Y le dijeron en el sueño. Haciendo mucho. Moshe Rabbeinu es uno solo, y con esto terminamos. Veuma Shamara Katuv, y eso es lo que dijo el Pasuk, ahí cuando nos habla de la profecía de Moshe.
Bechol beiti neeman hu. Y en toda mi casa, él es neeman, él es fiel. ¿Cuál es el Bait de Akadosh Baruj Hu? Toda la existencia, todo el mundo, todo lo que él creó. Le abría los cajones y le esculcaba a Hashem. Najón. Entonces Moshe Rabbeinu era Ben Bait, era como aquel que entra en la casa de su compañero sin ningún problema. De Geneman, y así también está escrito: Ani avir kol tuvi al paneja. Yo voy a pasar, voy a entregar todo mi bien hacia ti. ¿Qué? Más de kol tuvi. ¿Cuál es el tuv Hashem? ¿Cuál es el bien de Hashem? Kamuban, todos los secretos de la Torah, de la existencia y de la creación. Minja. ¿Ah? Minje, Aseri.